Sin duda, Costa Rica es un país altamente sísmico por la ubicación geográfica que tenemos. Y por eso, esta semana incluso, nosotros los ticos estamos acostumbrados a sentir movimientos telúricos, espero que hoy no, terremotos, sismos. La forma de prepararse o de planear es a través del código sísmico. ¿Qué es el código sísmico? Bueno, no es más que un conjunto de normas, un conjunto de buenas prácticas que tienen como propósito fundamental que el diseño de las obras civiles, de las edificaciones, cumpla con ciertos lineamientos básicos, primero obviamente para garantizar la vida de la gente que va a estar ahí. En segundo lugar, mantener la calidad estructural de las edificaciones y pues también resguardar todos los bienes que están en las casas o que están en los apartamentos. ¿Qué pasa si por alguna razón el código sísmico se incumple? Alguien pensando en que supuestamente va a tener ahorros de costos, hace una edificación y respetando estas normas o estos lineamientos básicos o mínimos. Pues sencillamente, como lo vemos aquí, ante el menor movimiento telúrico, la construcción no soporta el movimiento telúrico correspondiente. Se suponía que en mi lámina el movimiento telúrico se iba a dar y que el edificio se iba a caer. Yo aquí no lo estoy viendo, no sé si ustedes lo están viendo. Sí, ustedes sí lo vieron. No solamente el problema está que ese que tomó la decisión de irrespetar un código que es mandatorio puso en riesgo su edificación, sino que también nos corremos el riesgo de que haya un efecto rebote o un efecto contagio sobre otras edificaciones que sí respetaron el código sísmico y que se construyeron sobre cimientos sólidos. Eso es lo que nosotros en finanzas o en el sistema financiero llamamos el riesgo sistémico o el riesgo contagio o el efecto dominó. Bueno, yo he arrancado esta charla sin ser ingeniero estructural porque creo que hay mucha similitud entre el diseño estructural, el código sísmico y el diseño de la estructura del sistema financiero en el mundo y en particular, como voy ahora a desarrollar en el caso de Costa Rica. Y si no, recuerden la reciente crisis global del 2008-2009. Se crea una innovación, se crea un nuevo producto denominado subprime mortgages, sobre el cual se empiezan a construir utilizando derivados financieros, productos sintéticos, conocidos como mortgage-backed securities, una serie de negocios, ¿verdad?, crecientes, pero como lo vemos acá, resulta que cuando vino el menor movimiento telúrico, que fue una pequeña subida en las tasas de interés de esas hipotecas que no tenían calidad y que se habían financiado con una relación de préstamo a valor del avalúo más del 100%, pues entonces toda la estructura era endeble. Y no solamente se cayó, ¿verdad?, el sistema de Wall Street de ese país en particular, sino que hubo una crisis de carácter global con pérdidas trillonarias y con consecuencias sociales que aún al día de hoy estamos nosotros experimentando. Cuando Roberto me invitó a esta charla, yo lo pensé en decirle que sí o que no, sobre todo por la coyuntura actual que está pasando el país. Vean, yo vengo a esta presentación no a causar pánico, no a generar miedo, no a generar temor. Quiero hacer la advertencia. Como participante que fui del sistema financiero, creo que es mi responsabilidad social venir a compartir con ustedes una serie de debilidades estructurales que yo considero sigue teniendo el sistema financiero, pero que aún estamos en tiempo, creo yo, de corregir. Dicho eso, entonces voy a empezar por el final de la película, ¿verdad? Cuando le interesa ver el final de la película. Y para mí, desde el punto de vista muy personal, yo considero que la estabilidad del sistema financiero costarricense hoy no está preparada, ojo, totalmente para soportar una crisis financiera sistémica sin que haya pérdidas fiscales considerables, especialmente porque hay una garantía ilimitada de los depósitos en favor de ciertos intermediarios.
y si no entendemos el caso, pues ahí está el Banco Crédito Agrícola, que le ha costado al Ministerio de Hacienda, al banco más pequeño, 133.000 millones de colones, que si no se fusiona con el Banco de Costa Rica, irían a sumar al déficit fiscal que hoy tenemos, que nuestra señora Contralora lo mencionó, el déficit fiscal no es 7.2, es 7.5 por las pérdidas actuales de ese rescate financiero del Banco Crédito Agrícola. Ahora, todos sabemos que un sistema financiero, sus cimientos sólidos, la estructura sólida, se construye sobre dos principios básicos: confianza y credibilidad. No nos podemos dar el lujo en la coyuntura actual que se pierda la confianza en alguno de los intermediarios, no importa si su carácter es financiero, si su carácter es bursátil, por el efecto contagio que esto tiene en el resto del sistema. Temas como la liquidez, a propósito de los acontecimientos de los últimos meses, una buena gobernanza, la calidad de los sistemas de información, la capacidad, experiencia, conocimiento de las juntas directivas y de la alta administración, una visión responsable e integral del manejo de los riesgos operativos, de crédito, los riesgos de mercado, son elementos mandatorios que, así como existen en la construcción, en el código sísmico, deberían ser parte de la estructura fundamental del sistema financiero, sin ninguna duda. Yo voy a proceder ahora a hacer una serie de señalamientos sobre las debilidades que en distintos estudios se han identificado, sin ser exhaustivo, pero sí haciendo un repaso de dónde creo yo que urge tomar las medidas para solidificar la estructura de este edificio que llamamos el sistema financiero. Lo primero es la supervisión. Vean, yo viví en el sector financiero 30 años y reconozco que ha habido avances significativos en la calidad de la supervisión en general del país. Pero cuando uno compara el sistema de supervisión costarricense con las mejores prácticas internacionales, se da cuenta que aún nuestros supervisores carecen de las herramientas totales para poder identificar tempranamente los riesgos y para poder minimizar y resolver ágilmente los problemas. Entonces, ahí yo creo que hay que trabajar más sobre la resolución de problemas y sobre las herramientas que tengan los supervisores de actuación. En segundo lugar, hemos dado un gran paso. Se ha cambiado el enfoque de la supervisión. Hoy se llama supervisión basada en riesgos. En el pasado nosotros nos evaluaban en función del CAMEL. Ahora que estaba practicando dije esto, me dice Roberto, ¿y eso qué diantres es? El CAMEL. Bueno, es el sistema que existía antes para medir, para calificar a los intermediarios. Ahora nos estamos pasando a una supervisión basada en riesgos que, para mi gusto, su implementación ha sido más lenta de lo que uno quisiera. En segundo lugar, creo que hace falta una mayor coordinación entre las 4 superintendencias. Creo que hace falta una visión de bosque de los grupos financieros y creo también que hay que incorporar necesariamente el rol del Banco Central como ente rector de la normativa macroprudencial. Y hay que definir los territorios, las competencias que le toca a cada una de esas partes. Yo creo que ahí hay tarea todavía que hacer, aunque, repito, el camino va bien encaminado. Yo tengo que decirles en carne propia, esto lo viví, por eso puse esa lámina, 10 y 11 de agosto del año 2004. Estoy hablando prácticamente de hace 20 años. Cuando, con base en un rumor infundado, casi nos quiebran en aquel momento el BAC. Y por eso yo llego a concluir que incluso hoy la red de seguridad financiera que tiene el sistema es incompleta y es insuficiente. Arrancando por lo que se llama el prestamista de última instancia o lo que se llama técnicamente el redescuento. Cuando estábamos nosotros en media tormenta, nosotros tratamos de hacer uso de los préstamos de emergencia que hace el Banco Central a través del redescuento. Primero, dice el reglamento, tienen que convocar a un comité de 3 personas para determinar si efectivamente el banco está en una crisis de liquidez. Y los que hemos pasado por ahí, ¿verdad? Uno sabe que cada minuto es oro. En segundo lugar, si concluyeron ese comité que efectivamente había un problema de liquidez, tienen que empezar a pedir las garantías que califican para el descuento.
con la sorpresa de que solamente son garantías reales hipotecarias y de créditos de corto plazo y en colones. Todos los que estamos en esta actividad sabemos que ese fenómeno es quizás el más escaso y por lo tanto para mí el redescuento no funciona. Sé que desde el año 2004 la Asociación Bancaria Costarricense le planteó al Banco Central la creación de un mecanismo alterno de préstamos de emergencia y hace un par de semanas salió, 20 años después, el reglamento sobre esa instancia. Pero aún no se han hecho las pruebas operativas. Una cosa es graduarse con honores de natación en una pizarra y la otra cosa es aprender a nadar cuando a uno lo tiran a la piscina. Simplemente se ahoga. Entonces hay que hacer las pruebas desde a quién llamo, todos los teléfonos de la casa, del celular, de la novia, de la esposa, ¿verdad? De las autoridades correspondientes. Esto es un trabajo 24/7, la crisis puede suceder a cualquier minuto y por lo tanto tiene que haber esa comunicación fluida entre los distintos participantes. Por otro lado, el Banco Central lleva, yo diría, años, décadas, desarrollando un proyecto de ley de seguro de depósitos y de resolución de problemas que sigue sin salir. En cuanto a los planes de pensión estatales de beneficio definido, hay N estudios actuariales que demuestran que esos planes tienen debilidades fundamentales y que no son sostenibles a largo plazo. Alguien se enteró de que yo iba a dar esta charla y ayer en La Nación salió el plan de pensiones del ICE. Bueno, así como ese, hay otra serie de planes de beneficio definido que tienen que sufrir ajustes en sus parámetros para que sean sostenibles en el largo plazo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Incluso ha habido movimientos para evitar que la supervisión trabaje sobre ellos y eso se ha llevado incluso a los estratos judiciales. La dolarización es un fenómeno que causa riesgos de liquidez y riesgos de solvencia al sistema, más aún cuando ya no solamente los clientes, sino también los mismos agentes participantes consideran que el riesgo cambiario en este país es nulo o es muy bajo, porque el Banco Central rescata, porque el Banco Central interviene, porque el Banco Central mantiene un tipo de cambio nominal artificialmente bajo, tanto así que en los últimos 4 años la devaluación promedio anual de este país fue 0.8%. Hoy hay 800,000 familias costarricenses endeudadas en dólares sin tener capacidad de generar dólares. Hoy el 40% de la deuda del gobierno central está en dólares. Hoy los pasivos de las entidades autónomas en su mayoría están en dólares. Por lo tanto, este riesgo es latente. Y yo difiero de lo que se ha tomado como estrategia en los últimos años, que es satanizar los dólares. No es posible que teniendo inflaciones de un dígito, la tasa promedio de préstamos en colones de este país siga siendo 16%. Unas tasas reales bestiales, porque no se ha trabajado en la eficiencia de la intermediación, en la competencia de la intermediación en colones. En mi opinión, la exposición de riesgo de los intermediarios bursátiles, de los intermediarios financieros, de las compañías de seguros, de los portafolios individuales en bonos soberanos costarricenses se nos ha ido la mano. Asegúrese de tener diversificación, que no todos los huevos estén en la misma canasta, pero mi abuela también me decía, y asegúrese que no solamente estén en huevos. Hemos pecado solamente de ver la tasa de interés que nos pagan los bonos del gobierno de Costa Rica y nos hemos olvidado del riesgo. Claro, si hay un problema de liquidez y Dios no lo quiera, un problema de insolvencia, pues obviamente como sistema vamos a sufrir. En cuanto a las deudas de las familias, resulta que los intermediarios financieros solo tienen una visión parcial del apalancamiento de las familias, que es la Central de Información de Deudores, donde no se registran las deudas con los créditos comerciales, ni tampoco se registran ahí las deudas cada vez mayores del sistema informal. Y eso hace que, junto con una política, en mi criterio, a veces irresponsable de los intermediarios que tiran a sus fuerzas de ventas a ganar market share y a colocar, nuestras familias hoy estén en exceso endeudadas. Y por último, no tenemos una estrategia nacional de inclusión y de alfabetización financiera. Sé que hay esfuerzos individuales que hay que reconocer, importantes, pero esto es un problema nacional que debería estar
en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro ciudadano común no tiene la capacidad de calcular una tasa de interés efectiva para ver cuánto realmente le están cobrando en el financiamiento, sino que a lo sumo, bueno, dígame cuánto es lo que tengo que pagar por mes en esa pantalla High Definition. ¿Me alcanza o no me alcanza? Me la llevo, me la juego, pero no sabe cuál es la tasa de interés que se le está cobrando. Y por último, el medio de pago preferido sigue siendo el efectivo. Tanto así que todos sabemos que hay incluso, no solamente en las familias, sino ciertos sectores comerciales que manejan grandes masas de efectivo. No hay transparencia, no hay trazabilidad fiscal y nos genera un costo operativo que en mis tiempos lo habíamos calculado de 500 millones de dólares anuales. Casi la reforma fiscal que está pretendiendo pasarse hoy se ahorraría si tuviéramos una fecha donde el Banco Central nos dice desapareció el uso del efectivo, vamos a la modernidad, el pago electrónico como existe ya en los países asiáticos y en otros países europeos. Bueno, yo sé que he sido bastante ácido, álgido, señalando las debilidades de la estructura, pero quisiera concluir mi presentación diciendo hay soluciones. Hay soluciones, no es que esto no se pueda resolver y entonces quisiera dar algunas sugerencias de solución. Obviamente, lo primero es crear una comisión mixta de reformas financieras en la Asamblea Legislativa con la participación de las autoridades técnicas que conocen de esta materia. Yo he pasado por la Asamblea Legislativa y les puedo decir que el conocimiento financiero de las personas que están ahí es mínimo, si no nulo. Por lo tanto, es necesario que los entes técnicos se involucren y participen en esta comisión mixta. Desde el año 1995 no existe en el país una comisión de reformas financieras. En segundo lugar, se requiere un rol más activo del Banco Central. El Banco Central tiene que marcar la cancha, tiene que ir ahí al Congreso, tiene que defender sus posiciones para que se apruebe la ley de supervisión consolidada, para que se apruebe la ley de seguro de depósitos y resolución de problemas, para que se apruebe la ley de idoneidad y experiencia de las juntas directivas y de la alta administración de los bancos, para que se apruebe la protección legal de los supervisores. Si los entes técnicos no están marcando la cancha en Cuesta de Moras, nada sale, simplemente los proyectos se archivan. Y hay que implementar ahora que estamos en condiciones normales el mecanismo de préstamos de emergencia o de última instancia. Vean, cuando uno está metido en el vendaval, en la tormenta, elementos como el siguiente: no te puedo dar colones porque la gente quiere efectivo, porque la bóveda del Banco Central se abre automáticamente y se abre a partir de las 9 de la mañana. Y yo le ofrecí a la gente que a partir de las 7 de la mañana podían ir a recoger el efectivo a cualquier sucursal del BAC. Yo no sé si todavía la bóveda del Banco Central automática se abre a las 9 de la mañana o ya tiene apertura a cualquier momento. Hasta esos elementos específicos son importantes a la hora que estamos en el vendaval. Y finalmente hay que modificar el reglamento de la Central de Información de Deudores para incorporar tanto el crédito informal financiero como el crédito comercial, porque son fuentes también de riesgo sistémico. Quisiera concluir mi presentación que soy optimista, como decía Winston Churchill. Un pesimista ve una amenaza en cada oportunidad. Por el contrario, un optimista ve una oportunidad en cada amenaza. Creo que yo he sido tal vez un poco excesivo en mi presentación porque dicen por ahí mis abuelos que el que se quema con leche hasta la cuajada sopla. Muchas gracias.